tardes, hermanos. Envío saludos a nuestros hermanos de las iglesias en el estado de Oaxaca, a los hermanos de las iglesias en el estado de Morelos y a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, así como a nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y también a nuestros amigos que siguen estos estudios a través del canal oficial de nuestra congregación en YouTube. En uno de los estudios anteriores les compartí una extracción de la película Reto de Valientes, donde nos habla del compromiso que como varones, cabeza de nuestro hogar, tenemos para con nuestra familia. En esta ocasión y en las siguientes que tenga la bendición de compartirles los estudios para varones, quisiera manejar las resoluciones que como varones debemos de tomar. En esta oportunidad en específico con el tema Rompiendo Cadenas del Pasado. El segundo libro de Crónicas, en su capítulo 30, versículos 7 al 9, nos dice: No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Muchos creyentes batallan con cosas de su pasado que les impiden su crecimiento espiritual. Estas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantienen firmemente unidos al pasado, en una área de debilidad, en la que nuestros antepasados, que no eran creyentes, eran vulnerables. Esta herencia espiritual negativa se manifiesta porque abrimos alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Estas ataduras generalmente afectan nuestra mente, voluntad y emociones, influenciando nuestro comportamiento con explosiones de ira, rebelión, depresión, amenaza de suicidio, hambre compulsiva, mentiras, robo, pecado sexual, adicción a químicos, comportamiento destructivo y muchos más. Muchos varones cristianos que luchan contra estos problemas llevan vidas de derrota, limitados por la culpa. Tratan de cambiar su conducta por sí mismos solo para caer en lo mismo más profundamente y desesperarse. Deben ser liberados de las cadenas que los tienen sujetos. Una gran mayoría supone, porque no hay nada que los avale, que el simple hecho de la conversión termina con todas estas cosas. Eso es un evangelio mágico que no existe, una variante doctrinal que muchas congregaciones han adoptado indebidamente. En la conversión, su espíritu se somete al Espíritu Santo, pero su alma, luego de un pequeño lapso donde queda en shock, reacciona y pelea cada centímetro de la vida del protagonista. Y esgrime sus propias armas que a la hora del crecimiento resultan de piedra de tropiezo indudablemente. Los invito, hermanos, a que hagamos una oración, cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro para pedirle a nuestro Padre Eterno que nos dé la sabiduría y entendimiento necesarios para que con la guía de su Espíritu Santo conozcamos y aprendamos en este día de su bendita y gloriosa palabra. Padre Santo,
nos inclinamos delante de ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte antes que todo este regalo maravilloso que nos has dado de un nuevo día, Señor, que estamos por finalizar, pero que gracias a ti, Señor, lo hemos vivido, bendito Padre, con tranquilidad, con gozo, sin problema alguno que altere nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento, y también, Señor, por la vida de mis hermanos, que han permitido, Señor, ocupar parte de su tiempo, Señor, para estar, Señor, atentos a esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu amada iglesia, en particular en esta ocasión, Señor, a mis hermanos varones. Que tu palabra, Señor, quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Que sea Él, Señor, el que nos muestre lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Que nos enseñe cómo, Señor, podemos romper con esas cadenas del pasado que nos atan, Señor, a la enseñanza de nuestros antepasados. Aquellos, Señor, que en su mayoría han estado alejados de ti o que te conocen de otras formas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Estoy seguro, Señor, que al final, Señor, de este estudio saldremos más edificados que como estamos en este momento, porque tu palabra, Señor, nos ayuda en todo y para todo. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que nos escuchas siempre, que tú estás, Señor, inclinando tu oído amoroso para escuchar lo que cada uno de nosotros te agradece y te pide, sabiendo, bendito Padre, que todo esto ocurre gracias a la intervención de nuestro Señor Jesucristo, por quien te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén y amén. Ahora, hermanos, les pido que escuchemos y entonemos esta hermosa alabanza que nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy.
más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Antes de comenzar a adentrarnos en cada punto de esta resolución, es importante que identifiquemos un campo de batalla que generalmente nos afecta a todos y que influirá en el éxito futuro, y la intención de continuar con los demás compromisos se verá muy limitada. Necesitamos pedirle a Dios que rompa las cadenas de nuestra vida y de nuestro pasado, y tenemos unos ejemplos en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 y en el de los Salmos capítulo 107 versículos 10, 13 y 14. Veamos cada uno de ellos. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Salmos 107, versículos 10, 13 y 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hielos. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Debemos convertirnos, hermanos, en hombres rompedores de cadenas, que, respaldados por el poder de Dios, destruyamos las cadenas de cualquier cosa que nos impida dejar un nuevo legado de fidelidad al Señor. Dentro del árbol genealógico seremos como un ángulo agudo que indica un nuevo camino de crecimiento, una nueva dirección. Consiste básicamente en dejar atrás lo que desagrada a Dios y que lo hemos aprendido de nuestros padres y abuelos, dejando un legado de fe, fidelidad y bendición a nuestros hijos y, en su caso, a nuestros nietos, dándoles un nuevo modelo de obediencia a seguir. Tal como probablemente lo ha aprendido usted en la palabra de Dios, el pueblo de Israel se apartaba poco a poco de Dios a través que iban transcurriendo las generaciones desobedientes, como nos dejan ver el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10, y el de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 35. Veamos. Jueces 2, 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos
que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Deuteronomio 1:35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Sabemos que sus hijos no van a pagar por sus pecados como padre. Sin embargo, debido a su autoridad espiritual y a su posición de influencia en la vida de sus hijos, producirá un impacto fuerte en quiénes son, lo que piensan, lo que experimentan, lo que creen y en la dirección que tomará el rumbo de sus vidas. Solemos seguir el ejemplo de nuestros padres terrenales, andar por los mismos caminos, cometer los mismos errores, creer las mismas mentiras e incluso librar las mismas batallas con sus mismos problemas, adicciones, heridas emocionales, etc. Es decir, de quien debemos recibir el mejor ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios es, en ocasiones, de quien aprendemos a ir por la vida sin Dios. Y esto pasará a su familia, hermano, a menos que se libere de las debilidades familiares por el poder de Dios, al buscarlo, confiar en Él y seguir sus pasos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 50 nos dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nuestros padres terrenales son culpables de cómo desarrollamos nuestra fe o de si tenemos o no una relación íntima con Dios. No vamos a culpar a nuestros padres de nuestros propios problemas. Podrán haber influido en usted, pero ahora usted es responsable de sus propios pecados. Aparte de honrarlos como se establece en el libro de Éxodo 20:12, debe agradecer a Dios por sus padres terrenales, más allá del ejemplo que le hayan dado, sabiendo que es Dios quien estableció su familia de origen. Dios le dio nombre a su familia, como nos deja ver el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estos versículos lo que nos dicen es: Dios creó todo lo que hay en el mundo, incluyéndonos a nosotros. Ha prefijado los tiempos precisos para todo. Eso le incluye a usted también, hermano. Ha fijado los límites territoriales de cada familia y nación. Eso incluye a su familia. Hizo todo esto para que lo busquemos y lo podamos encontrar. Lo
que quiere decir que más allá de las circunstancias de su nacimiento, no fue un accidente. Dios sabía y permitió que sus padres le trajeran a este mundo tal y como lo hicieron y exactamente en el momento que lo hicieron. Y tenía previsto la forma en la que sería tratado por sus padres y la forma en que se daría su desarrollo y crecimiento. Dios también puso reglas para todo esto. El libro de Proverbios 20:24 nos dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Aunque no entienda su camino, Dios ha estado guiando sus pasos. No es por error que sea quien es y que sus padres sean o hayan sido sus padres. Y lo cierto es que si supiera todo lo que Dios sabe, no cambiaría nada absolutamente de su pasado o de cómo fue usted creado. De manera que, a pesar de cualquier agravio o herida que haya experimentado, Dios le puso intencionalmente en una posición para usar cada una de sus experiencias para un bien mayor. Todo lo usa principalmente para atraerle hacia una relación con Él, para desarrollar su carácter, para hacerle más semejante a Jesús, mostrarle que puede superar cualquier obstáculo en Cristo, revelar su gloria. Debe estar dispuesto a observar su vida desde el enfoque providencial de Dios. Romanos 8:28 señala: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También Proverbios 16:4 establece: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. De esta forma verá sus experiencias familiares negativas como senderos a evitar, fortalezas que conquistar y oportunidades para que Dios revele su poder en su vida. Al buscar y hallar a Dios en medio de todas las circunstancias adversas que atraviese, estará convirtiéndose en el agente de cambio de su árbol genealógico, es decir, en un rompedor de cadenas, y estará determinando nuevas reglas de juego para las siguientes generaciones. Hay tres clases de cadenas presentes en nuestras vidas: las que vienen de nuestra naturaleza pecadora, las heredamos de nuestros padres; las que vienen de nuestras propias elecciones, de los pecados que cometemos y sus consecuencias; las que vienen de la crianza, son malos ejemplos, mentiras y tradiciones humanas que seguimos. Primero que nada, debemos estar conscientes que Dios es el más grande y supremo rompedor de cadenas. Jesús emprendió su ministerio terrenal declarando que venía a pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Es por eso que entregar nuestra vida a Jesucristo y vivir la victoria que Él ya ganó mediante su muerte en la cruz y resurrección son los cimientos para ser liberados de toda cadena. Es el poder de Dios el que hace toda la obra. Damos gracias a Dios de que no dependemos de nuestras fuerzas, habilidades ni buenas intenciones. De hecho, nunca podríamos por medios propios. Todos nacimos con una inclinación hacia el pecado, y en Juan 8:34 vemos que Jesús nos revela que cuando pecamos nos convertimos en esclavos del pecado. También sabemos lo difícil que es para todos nosotros escapar de nuestros propios pecados, adicciones y malos hábitos,
y sobre todo de los que hemos aprendido de nuestros padres. La buena noticia es que hay una esperanza, es decir, hay un camino que verdaderamente nos libera del poder del pecado, como menciona el Evangelio de Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio de la fe en Jesucristo, somos invitados a experimentar la grandeza del poder de Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos, aplicándolo para limpiarnos y librarnos de nuestros hábitos más rebeldes y arraigados. Es necesario el arrepentimiento, que es por gracia de Dios. Y este implica un giro radical y un cambio de mentalidad, de corazón y finalmente de estilo de vida. Es algo así como tomar la mano de Dios, aferrarse a Él, salir de la inmundicia, apartarse del pecado y saber que jamás regresará a su vida pasada. Amén, aleluya, gloria a Dios. En este proceso de caminar hacia Dios, es importante que lo vayamos conociendo más y más. Al hacerlo más lo amaremos, le temeremos y respetaremos. Vivir en verdadero arrepentimiento a la larga implicará un cambio permanente y continuo. Hay un error que como varones a veces cometemos, y es que al arrepentirnos solo deseamos ser libres de la culpa en vez de desear una genuina comunión y rendición a Dios. Cuando sucede esto, solo se da una separación temporal del pecado y nunca se logra el divorcio definitivo. En un arrepentimiento genuino, las caídas seguirán presentes, no hay duda, pero se volverán algo anormal y esporádico. Para que esto sea una realidad en nosotros, debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo para caminar en victoria cada día. De nuestra comunión íntima con Dios, recibiremos esa llenura que solo Dios ofrece y estaremos tan plenos que de nosotros mismos brotará también vida eterna para ofrecer a otros. La satisfacción de servir a Dios elimina toda ansiedad y deja atrás el poder culposo del pasado. Tal vez usted sea la excepción, hermano, pero si es como la mayoría de los hombres de este país, tendrá recuerdos de ejemplos pecaminosos y cuestiones dolorosas que su padre hizo, dijo o dejó de hacer con el paso de los años desde su rol de esposo y padre de familia. Si esto lo hubiera hecho o dicho otra persona, no tendría tanta relevancia, pero la tiene porque fue quien debía representar a Dios en su hogar quien lo hizo. Aquí no vamos a entrar en detalles, ya que los ejemplos en que un padre de familia puede fallar y falla son muchísimos y muy diversos. Lo que vamos a resaltar es las dos opciones que tiene frente a esta realidad. Dejará que la amargura o el enojo sean un obstáculo que le ate a los errores de sus padres, o los perdonará para empezar a caminar en libertad en el futuro. En este punto debe recordar que el perdón no se merece o se gana, simplemente el perdón es algo que se ofrece. Conviértase en la clase de padre de familia que hubiera deseado tener. Debe pararse de la silla de juez y dejar a Dios que haga su trabajo. Es mejor que disfrute de los beneficios gratuitos de agradar a Dios y dejar que Él sea quien juzgue justamente. El perdón es para hombres valientes que confían en Dios. Libérese de la amargura y siga adelante con su vida en una verdadera conexión con Dios. Jesús
Dijo que si nos mantenemos en su palabra, conoceremos la verdad y ésta nos hará libres. Esto implica que si creemos o nos aferramos a alguna mentira que contradiga las Escrituras, estaremos atados o esclavizados sin posibilidad de ser libres. Para cada verdad de Dios plasmada en la Biblia, el enemigo tiene una mentira que busca esclavizarnos y confundirnos para que no experimentemos la libertad que solo Cristo ofrece, para que podamos cumplir con nuestro propósito de vida según el plan perfecto de Dios, como se menciona en la carta a los Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que la verdad nos libere realmente, es importante no solamente escucharla y entenderla a nivel mental. Es indispensable que nos aferremos a ella, la creamos desde lo más profundo de nuestro corazón, rechazando todo lo que busque contradecirla, todo lo que trate de refutarla y todas las opiniones que traten de apartarle de creerla. Esto solamente se logra si Dios es nuestro Padre, es decir, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que es este quien nos guía a toda verdad de Dios. Aquí debemos acudir en oración al Padre Celestial para que nos revele las mentiras que hemos creído de nuestros padres y que nos dé su favor para reemplazarlas con su verdad. Resaltamos la importancia de leer la Biblia tan frecuentemente como pueda, que lo haga un hábito en su vida, hermano. Hay muchas tradiciones que nos ayudan a estrechar lazos familiares con el pasado y el presente. Sin embargo, no todas son buenas, ya que algunas no están alineadas a los principios de Dios y si no tenemos cuidado, nos pueden alejar de la voluntad del Padre de los cielos. La Escritura nos lo advierte en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El hecho de que sus familiares tengan tradiciones y las repitan no quiere decir que Dios lo apruebe, ni mucho menos que desea que usted las adopte. Jesús reprendió a quienes rompían los mandamientos de Dios al seguir tradiciones de hombres. En nuestra cultura abundan las costumbres y tradiciones que se oponen a los diseños de Dios. Algunos ejemplos son creer que la adolescencia es un tiempo para desperdiciarse, que la inmoralidad sexual es permitida o que está de moda, esposos más leales a sus padres antes que a su familia, festejos familiares donde abundan las bebidas alcohólicas y algunas veces otros vicios, familias acostumbradas a pelear por todo, buscar del éxito material, rechazar a Dios por debilidades de antepasados, dar idolatría a imágenes, a figuras, a muñecos, etc. Un hombre resuelto y comprometido con el Señor debe detenerse y comprobar, según las Escrituras, si tal o cual tradición se apegan a la voluntad de Dios o si afectan a su familia. No se preocupe por la opinión de quienes ignoran la palabra de Dios. En otras palabras,
El hombre resuelto a honrar a Dios empezará nuevas tradiciones familiares que reemplacen a las anteriores. La oración es poderosa. Es una conversación humilde, sincera y respetuosa con Dios. Y quien se convierta en rompedor de cadenas deberá aprender a ser un intercesor, un hombre que muestre su verdadera dependencia de Dios al batallar fielmente en oración, tanto por él como por su familia. Cuando un hombre intercede, como lo hicieron muchos grandes varones de la Biblia, se pone en la brecha donde el mal y los problemas se alzan contra él y ora a Dios pidiendo su intervención y la manifestación de su misericordia. Así como Abraham intercedió por Lot y Moisés intercedió por Israel, debe convertirse en un intercesor que ora a favor de su matrimonio y sus hijos. El rey Josías se convirtió en un gran rompedor de cadenas, ya que al conocer los pecados de sus antepasados, buscó a Dios en oración, intercediendo y quitando del reino que había heredado todo lo que deshonraba al Señor, y gracias a esa intercesión, Dios bendijo a Josías y retuvo su ira durante su reinado. Como padre de familia, será necesario que reconozca los pecados del pasado y que pida a Dios misericordia para su matrimonio y sus hijos mientras trabaja en alinear sus pasos según su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Debe comenzar ya. Pida a Dios que comience a liberar a su familia del mal y a restaurarlos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre Eterno, supremo rompedor de cadenas, no le desilusionará si va a Él con fe. Cuando se rompen cadenas, es importante avanzar en la liberación a largo plazo. La consagración nos ayuda en este proceso, ya que consiste en limpiar algo y dedicarlo a Dios. Implica limpiar su vida, hermano, y la de su familia de cualquier estorbo o influencia maligna y luego ponerse junto a su familia en manos de Dios. Cuando un hombre ora así, por ejemplo: Señor, dedico mi familia y todo lo que tengo a ti, te doy la plena autoridad sobre mi matrimonio, mis hijos y mis posesiones, y te pido que nos uses para tu honra. En ese momento comienza a establecerse el reino de Dios sobre su hogar. Además, esta oración deberá acompañarse de acciones decididas para eliminar toda influencia que le aparta de Dios y a su familia. Con la ayuda de Dios, esto llevará a su familia a mayores niveles de crecimiento espiritual y se establecerá un entorno donde se extienda su obra y cambie los corazones de su familia a largo plazo. Como hombre decidido a romper las cadenas, usted también puede dar la vuelta a la página del ayer y construir hoy sobre lo que sea bueno y valioso de su pasado, pero quitando lo pecaminoso que sea un estorbo. Luego, al avanzar en su resolución como hombre piadoso, deberá tomar frecuentes y deliberadas decisiones difíciles. Cuando el pecado invada su vida, arrepiéntase. Cuando la amargura eche raíces en su corazón, perdone. Cuando las mentiras se mezclen en su historia, busque la verdad. Cuando las tradiciones ganen terreno, vuelva a empezar. Cuando los problemas acechen para robar y arruinar, ore. Cuando los obstáculos aumenten, consagre y dedique su familia a Dios. Esta es la clase de principios activos que marcan la diferencia entre firmar una resolución
y ser un hombre de resolución. La intención de Dios siempre ha sido usarle para su gloria y no hay nada más grande ni satisfactorio que vivir con ese objetivo en mente, como podemos ver en Marcos capítulo 12 versículos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que, hermano, es hora de avanzar, de romper cadenas del pasado y de crecer en fe y fortaleza. Hora de recuperar el terreno perdido, de formar una coraza de bendición para las siguientes generaciones. Por la gracia de Dios podemos convertirnos en hombres fieles y decididos.
Oremos para dar gracias a Dios por mostrarnos, a través de su palabra hermosa, que debemos romper con todas las cadenas del pasado y la forma como podemos hacerlo. Dios de amor y misericordia, gracias te damos, Señor, por tu palabra de este día, donde nos has mostrado, Señor, que debemos de romper con las cosas de nuestro pasado, que están alejadas de ti, que no son agradables para ti, Señor, a pesar, bendito Padre, de que hayan sido heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados. Permítenos, Señor, discernir lo que nos dice tu bendita palabra, para entender y conocer y poder diferenciar de las cosas que podemos, Señor, nosotros hacer, que han sido enseñadas por nuestros padres, pero que sí son agradables para ti, de aquellas que no lo son. Yo te doy gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra siempre nos muestra, Señor, el camino que nosotros debemos de seguir, que nos lleva, Señor, al conocimiento de la verdad, y como dice tu palabra, si conocemos la verdad nos hará libres del pecado, nos hará libres de las cadenas del pasado, de todo aquello que nos aleja de ti. Yo te doy gracias, bendito Padre, por la vida de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que esta palabra que ha sido compartida el día de hoy quede grabada en lo más profundo de sus corazones, y que no nada más sea así, sino que sea puesta por obra. Que nosotros, Señor, seamos hombres de resolución, pero hombres que actúen, no nada más que hablan lo que dicen, como dice tu palabra, que nosotros la pongamos por obra. Que pongamos por obra, Señor, todas aquellas enseñanzas que nosotros recibimos de ti, Señor, a través de tu hermosa palabra. Gracias, bendito Padre, por estar con nosotros en todo tiempo. Gracias, bendito Padre, por darnos de tu amor, por cuidarnos, Señor, de todo peligro, de toda enfermedad y todas ataduras que nos alejan de ti. Te doy gracias, Señor, sabiendo que a tu lado está nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por cada uno de nosotros, para que tú, Señor, seas con cada uno en todo lo que hagamos. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en ese nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre, y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Los sigo invitando a suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguir nuestras publicaciones en nuestra página oficial en Facebook. Vamos poco a poco, de uno en uno, aumentando el número de nuestros suscriptores. Yo lo invito a que, si usted ya está suscrito, pueda invitar a alguien a suscribirse, que reciba toda esta palabra que mis hermanos pastores y yo preparamos con tanto amor y tanto gozo, para que sigamos siendo instruidos en la bendita palabra de Dios.